Nuevos comienzos para todos. Les saluda Sandra Ortiz, su servidora. Y pues hoy nuevamente con un discipulado, la clase número 3, que espero que las anteriores hayan sido de gran provecho para su vida y que a su vez en estos nuevos comienzos de tu vida sepas qué es andar con Cristo y cómo es la manera correcta como debemos andar junto con Él. O Él andar con nosotros, porque Él está siempre allí. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha prometido estar con nosotros y dijo que Él iba a estar hasta el final. Y bueno, en este discipulado número 3 vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en las dos primeras clases. Una donde aprendimos que el tomar la decisión de seguir el camino primeramente con Cristo y que Él es el camino, la verdad y la vida, era que teníamos que hacer un pare y poder llegar a un arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino de mi vida, un arrepentimiento y dejar la carga, porque con carga no puedo caminar. Se hace más tedioso el camino, nos podemos cansar más. Y esa carga se llama pecado. Por eso era necesario dejar las cargas atrás para poder seguir este camino. Ahora en este camino vamos a estar hablando sobre ciertas cosas que también tenemos que estar dejando, sobre ciertas cosas que tenemos que estar conociendo, para que este camino, al llegar juntamente con Dios y juntamente con Cristo al reino de los cielos, podamos decir: hice buena la tarea, hice bien la carrera y caminé en bien. También veíamos en el pasado, en la lección pasada, acerca de Dios Padre, porque es necesario que nosotros en este caminar de nuestra vida sepamos que hay un papá, un soberano Dios, pero que también es Padre. Y reclamar esa paternidad, porque Él siempre ha querido ser nuestro Padre, nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestro creador, nuestro dador de vida, pero también nuestro proveedor, nuestro protector. Y bueno, en la clase pasada les había dejado una actividad para hacer en casa, que la encontramos en 1 Corintios 3, 11 al 15. Vamos a leerlo para poder llegar a lo que habíamos hablado de la actividad para completar y que ustedes debían meditar. Entonces dice: pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Amén. Bueno, algo que teníamos que reflexionar en esta porción bíblica es acerca de qué pasará con nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos y qué pasará cuando nos encontremos con Dios. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué es lo que se nos va a contar? Uno, las obras, ¿sí? No es tanto el reconocimiento de que hayas ido a una iglesia, que hayas orado, que hayas ayunado, No, lo que nos va a hacer realmente estar sujetos al reino de los cielos y a que podamos entrar en él es por nuestras obras. ¿Cómo fueron nuestras obras? ¿Cuál fue el fundamento que utilizamos? Porque recuerden que el fundamento principal de nuestra vida es Jesucristo. Entonces, que es el único que hace que nuestro cimiento sea estable y que nuestra casa sea a su vez segura. La casa, recuerden que estamos hablando de la casa espiritual. Entonces, todo aquel que decide cambiar su manera de vivir y seguir el camino de la verdad, es necesario que sepa que debe edificar su casa sobre la roca que es Cristo. Y que si recibiremos premios, sí, recibiremos galardones y premios por todo aquellas situaciones que nosotros las pudimos sobrepasar, pero a través de la luz de la palabra de Dios y también en hacer obras no tanto para ser visto, obras de beneficencia, sino realmente obras que agraden a Dios. Bueno, entonces
ahora sí vamos a comenzar este estudio, pero primero tenemos que reconocer que en este caminar con Cristo y seguir este camino de la vida, hay 3 enemigos importantes, porque hoy se llama el discipulado los enemigos espirituales. Bien, entonces vamos a conocer cuáles son esos enemigos espirituales que se van a presentar en el camino. Y es importante reconocer que hay 2 aspectos fundamentales en nuestra vida que se deben conocer. Uno, primero, que hay luchas. Van a haber luchas en este caminar, ¿sí? Pero también, número 2, hay victoria. Entonces vamos a reconocer qué son las luchas. Las luchas tienen que ver con la tentación, ¿sí? En ese caminar van a haber tiempos donde van a surgir tentaciones de todo ámbito, económico, financiero, emocional, personal, espiritual, de todos los ámbitos. Por eso es necesario, siempre lo he dicho, tenemos que saber detectar al enemigo, tenemos que reconocerlo, porque si no estaríamos peleando con nuestra carne, con las cosas que nos pasan, con los pensamientos, y no sabemos cómo afrontar estas situaciones. Entonces, primero que todo, vamos a saber qué es la tentación. Yo lo busqué en una enciclopedia por internet y se los voy a leer. Dice: impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. También la persona o cosa o situación que atraen de forma irresistible. Entonces, si vemos, así como está en la pantalla, esa manzana irresistible, eso que es atrayente, delicioso, codicioso a los ojos, es lo que se considera tentación. Aquí estamos hablando de todo, de todos los ámbitos, de todas las áreas que pueden llegar a ser una tentación. Vamos a ir a la imagen. Nuevamente la manzana. Vemos acá que esta es la manera como se nos presenta en el caminar con Cristo cosas que no agradan, que son enemigos para poder llegar al reino de los cielos y que nos quieren sacar del camino, del verdadero camino, y torcer el camino. Por eso hay que tener en cuenta que el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo, no hay otro. Muy bien, vamos a ver qué nos enseña Efesios 4, 20, 31. Qué hermoso ese camino. Quiero que lo observen, por favor, porque este es el caminar con Cristo. Y vemos que es un camino derecho. Así debe ser. Somos nosotros los que torcemos el camino y Él es nuestra protección. Si lo vemos, Él es el que nos está acompañando y nos está llevando de la mano. No nos soltemos de Él, nunca. Efesios 4, 20, 31 nos enseña: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las aptitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Versículo 26. Acabamos de leer el versículo 26 en Efesios 4, 20 al 26. El 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No
entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña que debemos deshacernos de esa manera pecaminosa, de ese viejo hombre, porque no podemos seguir caminando así, porque nuestro caminar ahora es diferente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hay algo muy, muy importante que nos enseña aquí, Efesios 4, 20, 31, que dice, el que robe no roben más, el que peca ya no peque más, ¿sí? El que decía mentiras no diga más mentiras. Es una manera de quitar ese vestido que teníamos antes y esos malos hábitos que nos llevan obviamente a tener una vida de pecado. Entonces el versículo 22, me voy a centrar en este versículo donde dice, desháganse de su vieja naturaleza. Cuando nos dicen deshacer, significa quítenla. No podemos llevar esto porque sería un estorbo. Y en ese caminar sería llevar un ropaje antiguo. Si tú empiezas algo nuevo, y si tú tienes algo nuevo, quieres que todo sea nuevo, ¿sí? Pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque, digamos, compraste una hermosa vajilla, pero entonces la vas a estrenar, pero entonces todavía se te facilita tener ese caldero viejo, que ya está partido, que ya está corroído, y lo seguimos usando. Esto es un ejemplo, digámoslo, natural, donde podemos decir, debo cambiarlo. De hecho, el Espíritu Santo de Dios quiere derramar de su Espíritu, pero Él mismo lo dice, yo no puedo echar de mi vino en un odre viejo, o sea, en un recipiente viejo, sino realmente algo nuevo. ¿Por qué? Porque esto era hecho en cuero, y si se le echaba, eso era en la época donde decía odre, que si se echaba ese vino, como dilataba, porque el vino de todas maneras tiene su parte de gas, si se dilata se rompe. Entonces por eso es necesario que nosotros cambiemos primero el pensamiento, el corazón. ¿Por qué? Porque esto hace que al hacer nuevo mi pensamiento y mi corazón, así también se hace nuevo todo lo que el Señor quiere derramar de nosotros, para nosotros en nuestra vida. Bueno, muy bien. Ahora, hay una mentira muy grande que quiero que hoy sea quitada. Y nos le enseña Santiago 1:13. Entonces, de nuestra mente hay que quitar esto, que es decir, de que Dios es el que tienta y Dios no tienta. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13 nos dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces, aquí vemos que la tentación no proviene de Dios. La tentación viene de las tinieblas. Sí, Dios nos prueba, sí, claro, Él prueba nuestras acciones, Él prueba nuestra fidelidad, Él prueba nuestro amor, pero al probar es como una evaluación. Es diferente a tentar, porque tentar, recuerden que lo dijimos que era algo codiciable, algo, mejor dicho, que se gusta, que se atrae, pero esto realmente, quien hace la tentación se llama el enemigo, se llaman las tinieblas, se llama Satanás. Bien, al tener en claro lo que dice Santiago 1:13, que Dios no tienta a nadie, vamos a ver 3 enemigos importantes que debemos reconocer y que son enemigos espirituales que no permiten que tengamos una vida en Cristo. ¿Cuáles son esos enemigos espirituales? Primero, el mundo. Segundo, los deseos de la carne. Y tercero, el diablo o Satanás. Yo quiero que miremos el corazón. ¿Cómo está ese corazón? Es un corazón que necesita ser renovado y limpiado. Y si vemos allí hay muchas cosas que se deben dejar. Que de pronto a simple vista dejamos lo más grande o lo más, digamos, que se pueda ver, que sea visible para los demás,
Pero qué bueno cuando escudriñamos el corazón y empezamos a ver que hay muchas cosas todavía por dejar, por ser ese mal hábito. Entonces, estos 3 enemigos están a diario y quieren que nosotros quitemos ese amor o la visión a lo que realmente es proseguir al camino. Entonces, vamos a estudiar cada uno a través de la luz de la palabra. Entonces, ¿cuál es el enemigo? El mundo. Santiago 4:4 nos enseña. Dice la palabra de Dios: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amén. ¿Qué significa el mundo? El mundo significa toda la seducción que hay. El dinero, la avaricia, la fama, el tener cada día más, las malas amistades, el robo, la fechoría. El mundo también tiene que ver con todo lo que ofrece, ¿sí? Y de hecho Jesucristo fue tentado en estas 3 áreas, pero fue tentado, mas no cayó. Y Él nos lo enseña porque todo lo dijo a través de la palabra de Dios. Cuando Él estaba en ayuno, Él fue tentado y tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando Él estuvo en ese desierto, porque es en el desierto donde ocurre la tentación, más que todo. Y cuando estaba en ese desierto, vino el diablo y le dijo que si Él se postraba a Él, sí, que si el Señor Jesucristo se postraba a Él, le iba a dar todos los reinos, le iba a entregar todo, no le iba a hacer falta nada. Entonces aquí vemos que le estaba entregando el mundo, que eso es lo que nos ofrece el enemigo. Nos ofrece un mundo lleno de muchas cosas, pero es perdición. Ahora, aquí por eso nos dice adúlteros. ¿Por qué nos llama la palabra adúlteros? Porque dice, no puedes amar lo que Dios no ama, lo que el Señor aborrece. Y Él aborrece el mundo, la amistad con el mundo. Aborrece todo lo que hay en el mundo. Dice, porque cuando el Señor es un Dios celoso, y Él dice que Él todo esto abomina. Ahora, ese es el primer enemigo que tenemos que estar luchando día a día. Ahora, hay otro, el segundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo encontramos en Gálatas 5, 16 y 17. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, eso también lo encontramos en la palabra cuando dice, la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dijo el Señor Jesucristo y se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien. Yo sé que la mayoría de las personas quieren hacer el bien, queremos hacer el bien, pero hay algo por lo que hay que luchar y es la carne. La carne no es la carne física que nosotros vemos, que está compuesto en nuestro cuerpo. Cuando se habla de la carne, estamos hablando de aquello que se llama concupiscencia. Y la concupiscencia tiene que ver con todo lo que está en nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que engañoso es el corazón del hombre. ¿Y quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Pero realmente llega un momento que tú quieres hacer las cosas bien, vas por el camino con Cristo y se presentó una situación difícil. ¿Y cómo fue que tú reaccionaste? Entonces, a eso significa esa concupiscencia. ¿Dónde inicia la concupiscencia? ¿La concupiscencia qué es? La concupiscencia es todos esos malos deseos, ese deseo pecaminoso que hay en todos. ¿Y dónde se origina? Primeramente en el corazón. Luego pasa al pensamiento y del pensamiento se hace por obra.
que ya es el pecado. Entonces hay que tener en cuenta que viene la tentación y debe ser librado de la tentación. Pero para eso ya vamos a estudiar ahora cómo podemos librarnos de todos estos enemigos. Bien, entonces ya estudiamos el mundo y estudiamos el otro enemigo, que es el deseo de la carne, ¿sí? Los deseos de la carne. Y por último vamos a ver al diablo o Satanás. ¿Cómo es ese enemigo? A veces lo presentan como el que tiene cachos y colas, pero realmente vamos a conocer quién es ese enemigo diablo Satanás. Lo presenta en 1 de Pedro 5:8 y dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay diferentes versiones, la verdad me llamó la atención esta versión, porque la que estoy leyendo, porque dice estén alerta. O sea, nosotros tenemos que estar alerta porque él anda como león rugiente. ¿Y cómo es un león rugiente? El león rugiente es el que está buscando la presa, es el que está mirando de lejos y mira y detenidamente está sigiloso en qué momento puede atacar. Así está el enemigo. Es un enemigo invisible, es un enemigo donde no lo podemos ver, pero está al acecho, buscando cómo devorar. Pero recuerda que él vino para 3 razones. Una, para matar, robar y destruir. Entonces, cuando decimos matar, significa que viene a matar las finanzas, viene a matar las familias, pero no solamente físico, sino él lo que quiere hablar es en lo espiritual. A robar los sueños, robar las esperanzas, robar el propósito y destruir los hogares, destruir a las personas, destruir las finanzas. Muy bien. Vamos ahora a cómo podemos vencer a estos 3 enemigos. Y hay una imagen que quiero que la estudiemos. Cómo vamos a vencer a estos 3 enemigos. Y lo vamos a vencer a través de la luz de la palabra de Dios. Sí. Entonces, encontramos que para vencer al mundo están Romanos 12:2. Y quiero que en esto te detalles. Si quieres tomarle una foto o quieres tomar apuntes, yo les decía a ustedes que era importante que tuvieran un cuadernito a la mano para que luego estudiaran nuevamente estas citas bíblicas. Entonces miramos acá que para poder vencer a este enemigo del mundo está en Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor en esta palabra? Que no imitemos las costumbres del mundo. Todo lo que esté en el mundo y sea costumbre, sea algo que se esté haciendo repetitivo, estos son malas costumbres, sino que debemos, ¿qué hacer primero? Transformar nuestra mente. Es la mente la que tenemos que transformar, la que tiene que ser transformada. Porque si yo no transformo mi mente, voy a seguir viviendo en el mundo. Y sabemos que Dios nos trajo al mundo, ¿sí? Somos de este mundo, estamos en este mundo, mas no debemos convivir con el mundo, hacer las prácticas paganas y aquellas cosas que realmente lo que hacen es agradar al hombre y no agradar a Dios. Cuando yo debo es agradar a papá Dios. Entonces, ¿cómo debo yo vencer a este enemigo? Cambiando mi manera de pensar, pidiéndole la ayuda al Señor, que nos ayude, al Espíritu Santo de Dios, para poderlo hacer. Ahora vamos a ver el otro, cómo vencemos a la carne, que es la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza por la cual nacemos todos. Está en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Buscando la ayuda del Espíritu Santo de Dios en oración, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos guíe, que nos guarde. En oración y ayuno podemos sobreponernos y librarnos de este enemigo, que es la carne pecaminosa, la que tiende a pecar,
la concupiscencia, los malos deseos. Muy bien. Y ahora tenemos el último. Santiago 4:7 nos enseña cómo vencer al diablo. Entonces, para vencer al diablo, solamente hay algo que tenemos que tener súper clave que está aquí en Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, cuando nos dice humíllense a Dios, es decir, busca a Dios. Él es el único que te puede ayudar. Él es el que, cuando tú estás con Él, bajo su protección, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Si tú buscas a Dios, si tú humillas a Él, si buscas el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia, realmente es allí donde vas a tener la protección de Él. En una casa lo más importante es el techo, siempre lo he dicho, porque es el que recubre, el que guarda y protege. Así debemos estar con Él. Pero también nos dice algo en Santiago 4:7, dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Cuando dice resistir, cuando estaba haciendo el discipulado, lo estaba formando, veía como una cuerda se estiraba, como cuando jugábamos, cuando niños, de que unos cogían un lado de la cuerda y los otros la otra, y se resistía a que ninguno se dejaba tumbar. De esta manera es como nosotros tenemos que resistir. Nosotros al lado de una cuerda y las tinieblas al otro lado, donde no nos vamos a dejar caer. Vamos a resistir a la tentación, vamos a resistir a no hacer lo que al enemigo le agrada, sino realmente hacer lo que le agrada a Papá Dios a través de la luz de la palabra. Entonces es así como resistimos, y decir resistir, hay que tener cuidado con eso, porque no es decir, yo me meto en un campo que no debo estar, en una situación porque yo lo resisto. No, resistir es huir también. Cuando yo huyo de la tentación, cuando yo huyo de esa escena que me está presentando el enemigo, o la carne, o el mundo, y donde tengo que salir de ahí. Entonces, esa es una manera también de resistir al diablo. Ahora, esa fue la primera parte del discipulado, donde dice, hay luchas, pero vamos a hablar ahora que hay victoria. Hay victoria, claro que sí, y por eso es necesario conocer 3 verdades. En esas 3 verdades tenemos: Dios es más grande que Satanás. Y en estas sí no las voy a leer, quiero que por favor las busquen en sus casas, por favor escríbanlas para que tengan aún más conocimiento de lo que se está hablando. Entonces, Dios es más grande que Satanás, lo encontramos en primera de Juan 4:4. Segundo, el Espíritu Santo vive en ti y te guía, primera de Corintios 3:16. Y Jesucristo es nuestro Salvador, primera de Corintios 15:57. Entonces, verdades: Dios es más grande que el problema que estás presentando. Dios es más grande que la situación que se te ha venido. Dios es más grande que la tentación que estás sobrellevando. Dios es más grande. Tienes que verlo como el amor de Dios y cómo es Él omnisciente, omnipresente, el Todopoderoso. Segundo, el Espíritu Santo es el que vive en mí. Entonces, si Él vive en mí, no tengo por qué pecar. Si yo lo hice, que mi templo fuera donde Él habitara, no debe habitar nada contrario a Él. Y tercero, recordemos esta verdad: Jesucristo es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos y a darnos una nueva vida en Cristo. Bueno, ahora detectando estos 3 enemigos y estas 3 verdades divinas, ahora el Señor te va a dar 3 armas espirituales para vencer la tentación y también el pecado. Entonces, en esas 3 armas hay muchas más, pero vamos a hacer estas 3 ahora como un arma de todos los días. La primera, velar y orar. Es importante velar y orar todos los días. Recuerden que decíamos que hay que velar y orar porque el enemigo, el adversario, anda león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, una manera para poderlo contrarrestar y un arma es eso: velar. Cuando dice velar,
No significa que tienes que pasar en vela toda la noche, pero sí significa que debes estar atento ante las cosas que se presenten. Si hay alguna situación que se te vino incómoda, que se está presentando y como que tú la estás detectando como tentación, debes orar por eso, ¿sí? Digamos, se vino un problema familiar, ¿cómo lo puedo yo contrarrestar? Orando. Y también estando con el Señor en el mayor tiempo, ¿sí? Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Otra arma muy importante, leer la palabra de Dios. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Recuerden que cuando el Señor Jesucristo fue tentado, dice que el todo lo contrarrestó con la palabra, escrito está, escrito está. Esa es tu arma, escrito está. Se presenta algo en el mundo y tú dices, no, escrito está. Escrito está, que el Señor dice que Él es mi protector, que Él es mi proveedor. Está pasando un momento de que no hay provisión en casa. Escrito está, que no se habrá visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es así que a través de la palabra tú vas a poder contrarrestar al enemigo. Pero no solamente leerla, es también ponerla por obra. Porque de nada sirve que te aprendas versículos y los estés declarando si realmente no los vives. Y por último, otra arma muy importante es la fe en Cristo Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que tengas mucha fe. Y si tienes poquita fe, ahora pídele al Señor que te aumente la fe. ¿Se puede pedir? Claro que sí. Pídele en oración que el Señor te aumente la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en Él. Es esperar en Él, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así veas como veas las circunstancias, simplemente no mires con la vista, mira bajo los ojos de Cristo, a la luz de su palabra. Y ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver en la victoria, que es que sepamos que hay perdón. Hay perdón. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Hay creyentes que nunca pecan? Porque nos podemos decir, bueno, listo, sí hay la tentación, pero ¿habrá algún creyente que no peque, nunca más peque? Pues quiero decirles que eso es falso, ¿sí? Porque estamos en ese crecimiento con Cristo y estamos caminando con Él. Pero ¿qué sucede? Sí puede haber un momento que haya una debilidad, pero mira lo que nos enseña Primera de Juan 1:8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Hay algo que quiero que miren en la pantalla, que es muy importante. Y vemos un corazón roto. Tenemos que andar con mucho cuidado y no pecar a la ligereza y que se nos vuelva un hábito el pecar y pedir perdón, porque ya esto se va a formar, es como un mal hábito de cometer pecado y estar pidiéndole perdón al Señor. Eso es como cuando en una relación, por eso se colocó esta imagen, en una relación donde se llegan, se discuten, pelean, se enojan y entonces están todo el tiempo, no, perdóname, mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Y nuevamente vuelve y se hace el acto y nuevamente vuelve y se peca, vuelven y se dividen. Llega un momento que el corazón se rompe y hay esa ruptura. Y así es como debemos ver la relación con Papá Dios. Cuando pecamos, esa relación se rompe y esa comunión entre Dios y nosotros queda destruida, queda esa ruptura. Y es una manera como desagradamos a Dios. Recordemos que nosotros estamos buscando una salvación y tenemos una salvación en Cristo cuando hacemos bien la tarea, cuando nos sobreguardamos del pecado y cuando queremos desagradarlo a Él. No es por temor o miedo al infierno, sino realmente al no desagradarlo y amarlo y honrarlo, haciendo obediente en la palabra de Dios. En obediencia. Muy bien.
debemos hacer para ser perdonados? Entonces, primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si se cae en el pecado, se cae en el error, es pedirle perdón a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de Él. Recordemos que cuando vimos en nuestra primera lección, aprendimos que el arrepentimiento era eso, reconocer que he fallado, entender que esto trae consecuencias, pero a la vez me aparto de Él. Cuando yo me aparto del pecado, no lo vuelvo a hacer, porque si no, se volvería un hábito. Muy bien, entonces espero que te haya quedado claro lo importante que es reconocer estos 3 enemigos espirituales. Recordemos también que hay unas armas poderosas que el Señor nos dejó, que debemos estar en continuo haciéndolas todos los días sin cansarnos, sin fatigarnos. Y ahora les vamos a dejar una lección, en esta lección número 3. Y quiero que por favor tomen nota para que la puedan realizar en casa. Así como los niños, en el pizarrón está escrita una tareita para desarrollar y la resolveremos en la próxima lección. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Hay una pregunta en el pizarrón que tú vas a responder. ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? ¿Sí? ¿O qué armas tenemos para vencerlas? Y si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Entonces, esas 3 preguntas, quiero que se tomen su tiempo, las escriban o tómenle una foto para que la puedan resolver. Y mediten en estos 3 asuntos en el transcurso de la semana. Bien, creo que hemos llegado al final de esta lección. Espero que en este caminar, en estos nuevos comienzos, te despojes de toda esta vieja manera de vivir, nos despojemos y también a su vez enfrentemos a este enemigo, a estos 3 enemigos a través de la luz de la palabra y como lo hemos aprendido. Voy a hacer una oración por ustedes y que sea el Espíritu Santo de Dios quien les convenza de pecado, juicio y justicia. Amado Señor, presento delante de ti a cada persona que está haciendo este estudio, que quiere conocerte más, que inició estos nuevos comienzos contigo, Señor Jesucristo, y que hoy las bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno, a cada una de las personas de los que lo están viendo. Bendecimos sus vidas y declaramos que el bien de Jehová está sobre ellos, que tú les vas a resguardar en lo que están haciendo, que en ese caminar contigo, pero también te pido que ellos puedan escudriñar sus corazones, que tú les ayudes a revelar, Espíritu Santo de Dios, por las cosas que deben pedir perdón, por las cosas que tienen que cambiar en sus vidas. Hoy bendigo a cada persona, Señor, y enséñales en este caminar cómo utilizar las armas que tú nos has enseñado hoy para contrarrestar a estos 3 enemigos que están en este caminar contigo. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos sus familias y declaramos que tú estás con ellos. Y gracias, Señor, por este discipulado. También oro para que ellos permanezcan, Señor, que sigan adelante en este estudio bíblico y que no solamente sea para aprender más cosas, sino para ponerlas por obra en sus vidas. Gracias, Padre, por ello les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecidos con Dios por nuevos comienzos, por esta lección. También en cámaras, mi esposo Jorge Flores. Y recuerden que esto es parte de En Pijama con Papá Dios. Dios les bendiga.